Los mutuos balanceados BCI Asset Management presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este lunes 14 de diciembre de este 2015. No queda nada para que finalice este año y comencemos el 2016. Hoy es lunes, ustedes saben, estoy acompañada de Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. Hola, Paulina, muy bien, muy bien. Descansado el fin de semana. Un rico fin de semana. Rico fin de semana, sí. Pero la verdad que entra diciembre y uno amanece como todos los días medio un poco cansado. Es difícil el final del año. Es difícil el final de año. Se hace pesado para todo el mundo, sí. Hay días menos con esto de los feriados. Son semanas más cortas, finalmente hay que hacer lo mismo, pero en menos tiempo. A lo cual se suman una serie de otras obligaciones y de otras cosas que uno también tiene y quiere hacer. Exactamente, y somos bien desubicados los dos de haber nacido en diciembre, ¿no? Tú al principio y yo más casi, encima. Más encima. Para redondear. Para redondear. Entonces, oye, qué mal día para las bolsas. Bueno, Qué mala semana y también una semana que se viene. Hoy día, esta semana yo la podría calificar la semana de las tasas. Porque tenemos Reserva Federal el día miércoles 16, donde el 90% de los analistas hablan de un aumento de la tasa. Y tenemos el jueves 17, Banco Central. Donde también hay expectativas respecto de movimiento o no de tasas. Oye, vamos a revisar cómo han estado las bolsas, porque te voy a preguntar sobre este índice de volatilidad que está el VIX está bien alto, ¿ah? Oye, ¿viste cómo se siguen desplomando los commodities? El precio del petróleo 37, 35, el WTI, no, la verdad que es impresionante. Estaba viendo los indicadores, espérame. Y comentémoslo también, porque sabes que finalmente, para el que quiera más o menos hacerse una idea de qué es lo que va a ocurrir, todo indica que van a seguir las presiones más bien a la baja en el caso del petróleo, porque no existe ni se ve ningún antecedente respecto de que los países productores vayan a dejar de bombear o vayan a cerrar la llave, como dicen, sino que van a seguir haciéndolo con tal de poder, desde una perspectiva de los ingresos, todos aquellos que están operando por sobre sus costos variables, lo que van a querer es recuperar lo más posible por la vía de una mayor extracción, y por lo tanto esa mayor oferta va a seguir generando una presión a la baja en el petróleo. Por lo tanto, no debiera de sorprendernos ver un petróleo que eventualmente se acerque a los $30. Exactamente, vámonos a las bolsas. Lo decíamos, una jornada roja en las bolsas. El Nikkei 1.80, Hang Seng de Hong Kong 0.72, Shanghái arriba 2.86. Y bueno, y ahí está la explicación. La explicación es que hoy salieron buenos datos con respecto a China y cifras de actividad que muestran mejoras en el margen. Vamos a estar conversando también de ese tema. Nos vamos a Europa, al FTSE 100, eso sí, ya todo en rojo Europa, 1.25, CAC 40 de París 1.57, DAX alemán 1.84, IBEX 35 1.94. Nos vamos a Estados Unidos, Dow Jones 0.53, Standard & Poor's 0.87 y Nasdaq 1.17. A nivel local, el IPSA cayendo en el día de hoy 1.09, 3.500 puntos estamos. La verdad que es muy bajo. Y ese es el IPSA, y el IXPA también descendiendo un 0.93. Y también terminó con una caída hoy en la Bolsa de Metales de Londres el precio del cobre, 0.58 en 2.10. Está la libra contado grado A. ¿Qué pasó con el dólar? Tuvo un aumento de 3 pesos con respecto al cierre del viernes. Comprador 711,8 y vendedor 712,1. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también sus dudas, sus consultas, sugerencias a través de nuestro Twitter @InfinitaFM. Te estaba preguntando por esta alta volatilidad, Javier. La verdad que en vísperas del inicio, ¿no es cierto?, del ajuste monetario en Estados Unidos, los indicadores de volatilidad realmente se han incrementado. Por ejemplo, si vemos los rendimientos soberanos en Estados Unidos, retroceden y las monedas emergentes se ven bastante presionadas levemente a la baja. A ver, partamos por la volatilidad, que a la cual tú estás haciendo referencia. El VIX en este minuto está en 26,41, subiendo un 8,28% en el día. Es un índice que, al medir volatilidad, la verdad que es bastante volátil. Está compuesto por una canasta, son las opciones, es el Chicago Board Option Exchange, o sea, ve la volatilidad de las opciones y de alguna manera refleja precisamente cuál es la varianza que existe al alza y a la baja en un mercado. Mercado que, como tú bien decías, hoy, a pesar de que hubo una buena noticia, en general están los mercados bastante rojos. Hoy
cayendo. La semana pasada tuvimos Londres cayendo 4,5, Madrid también de ese orden de magnitud, el CAC 40 de París cayó 3,50 y el Dow Jones 4% y el Standard & Poor's un 3,8. Por lo tanto, este VIX está en ese 26 y vendría siendo de un año a la fecha, el tercer mayor pic. Solo superado por el fenómeno estoy viendo aquí, dame un segundo, el 28 de septiembre y por lo que ocurrió a finales de agosto, el 24 de agosto para ser exacto. ¿Te acuerdas que en octubre vino una baja, en agosto hubo una baja considerable y en octubre también hubo otro ajuste importante? Bueno, ese ajuste, el de octubre, el más reciente, donde el Standard & Poor's llegó a niveles de 1.800 y algo, se pegó una corrección del orden de un poco más del 10%. Ese día el VIX llegó a un precio de 27,63, es decir, un puntito más que lo que tenemos hoy. Por lo tanto, dos cosas. Uno, que de cara a lo que va a ocurrir este día jueves, no es de extrañarnos que este índice de volatilidad mañana, pasado, pudiera eventualmente seguir subiendo. Este es como el VIX el medidor, es como la temperatura para los enfermos. Yo diría que aquí estamos en 38,5 y eventualmente subiendo, una alza importante. Tenemos, no este jueves, sino que pasado mañana miércoles, el resultado de la reunión de la Reserva Federal que comienza este martes, donde toda la expectativa es de que va a haber un alza de tasa. Bueno, eso es lo que está generando en este minuto esa volatilidad tremenda que básicamente se ha mostrado en el curso de estos últimos 5 días. Yo vine acá el día jueves, los mercados estaban medianamente movidos hacia la baja. Eso se ha acrecentado, la verdad. No era posible anticipar este ajuste. Todos sabíamos que en días previos podía haber una tendencia a la baja, pero una cosa es una tendencia y otra un ajuste de esta magnitud. Yo diría que básicamente alentados por mercados que estaban están todavía en muy buenas valorizaciones y por lo tanto hay que despejar. Y aquí viene lo interesante y lo importante que está de fondo detrás de esto. ¿Cuál es la señal que da la Fed? Porque de que va a subir la tasa, la va a subir. El punto es con qué magnitud y en qué tono va el lenguaje respecto a lo que va a ocurrir en el 2016. Y hoy día, en esa línea se empiezan a generar las apuestas y eso es lo que está influyendo en la valorización de los activos, que por cierto es muy relevante la tasa de interés para descontar los flujos futuros. Esa es la razón de este movimiento. Bueno, y con respecto también a lo que habíamos conversado, al movimiento a la baja del precio del petróleo, la verdad que el mercado en Londres, por ejemplo, el crudo Brent se transa en $36 por barril, la verdad, y en Nueva York el referencial WTI también una baja hasta 35,32, su nivel más bajo, fíjate que desde principios de 2009. Tú lo decías, ¿no es cierto?, desde una cumbre de la OPEP, ¿no es cierto?, el pasado 4 de diciembre. Recordemos que en esa cumbre la OPEP se pensaba, ¿no es cierto?, que iba a restringir la producción y no lo hizo. Por lo que tú mencionabas, ¿no es cierto? Más o menos que lo dejó incluso, creo que un poquitito más alto de lo que estaba. Entonces, obviamente que hay una falta de acuerdo con respecto a la producción y eso ha generado un golpe en los precios del crudo. Fíjate que otra noticia que tiene que ver con nuestro vecindario, a lo mejor no con tanta tasa de interés, pero sí con medidas ya pro crecimiento, exactamente activos, ha sido el nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, con respecto, ¿no es cierto?, a dar un impulso a las exportaciones, va a bajar, ¿no es cierto?, todo este impuesto que ellos tienen y quieren convertir, ¿no es cierto?, a Argentina en el famoso granero del mundo, y tiene todo para hacerlo. Nosotros también queríamos convertirnos en la potencia alimentaria, nos falta un poco más, pero un poco en esa línea, si no hay un fomento en las exportaciones, la verdad que eso no fluye. Vamos por parte. Crudo o petróleo, como te decía, tiene para rato en precios relativamente bajos. No veo, así como tampoco uno podría predecir que el cobre nuestro vaya a tener un alza muy importante. Hoy día cayó un 0,58 en línea con este ajuste y la caída que han tenido todos los commodities. El petróleo hoy día, ahora en este rato está recuperando un poco, está 0,21 arriba, pero está en $35 el barril. No hay ningún incentivo por parte de los productores de petróleo, principalmente los países del sector del Medio Oriente, por disminuir su producción y de esta forma alentar el precio. Básicamente porque tienen una cantidad gigantesca de compromisos financieros de todo orden y necesitan hacerle frente a la caída, la disminución de los ingresos, produciendo precisamente más, y eso genera una presión mayor.
Arabia Saudita, por ejemplo, tiene... ¿Viste que Arabia Saudita por primera vez votaron las mujeres? Hoy día estaba leyendo, por primera vez votan las mujeres en elecciones que tienen municipales. Ahí la verdad que las mujeres no tienen muchos derechos, incluso no pueden conducir solas sin la vigilancia de un hombre. Hay un montón de cosas que uno dice, uno se podría reír, ¿sí? pero la verdad que para ellos y una labor que realizan las mujeres saudíes para, ¿no es cierto?, poder llegar a derechos, a esa igualdad que uno dice, pero ¿cómo? Sí, se puede. Bien, entonces, mira, Arabia Saudita tiene una serie de compromisos financieros. Sin comentarios, bien, me dijiste, te dejé atónito. La verdad que ¿cómo poder comentar si finalmente detrás de eso hay una cuestión histórica, tiene que ver con costumbres? La verdad que no es muy opinable cuando uno no tiene tanto conocimiento sociológico, por llamarlo así. Más allá de lo que a uno como occidental le pueda parecer esto de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, Arabia Saudita, ojo, que la caída del precio del petróleo, si bien beneficia a la economía mundial, y uno podría pensar que, oye, un petróleo a $30 o a 28, nos beneficiamos nosotros, que tenemos un tipo de cambio hoy día, o un precio del dólar bastante depreciado, un peso chileno muy depreciado, favorece la recuperación económica de Estados Unidos. No favorece a países como Colombia, Venezuela, Ecuador, que son países, México, que hoy día está llegando a sus picos de devaluación del peso mexicano. Entonces, pero tiene otro colateral que hay que mirarlo muy de cerca y que es de cuidado, y es que estos países están demasiado o muy dependientes del precio del petróleo, no necesariamente los últimos que nombramos, pero sí los países en Medio Oriente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando le caen a ese nivel los ingresos, pueden llegar a tener problemas con el sistema financiero internacional, no poder hacer frente a las obligaciones financieras que han adquirido, deuda tanto de las empresas como de estos mismos países que obviamente se han endeudado o han tomado posiciones y tienen dentro de su lista de gasto el compromiso financiero. Y cuando tú tienes la disminución de los ingresos y no puedes hacer frente a eso, se puede generar una caída en efecto dominó de los sistemas financieros que obviamente le han traspasado recursos a estas compañías y a estos países. Por lo tanto, si bien hoy día $35 eso no parece ser, y a 30 tampoco, un problema mayor, en algún minuto este precio de forma permanente también genera una serie de otras distorsiones que obviamente inciden en el nivel y de funcionamiento de la economía global. O sea, es un desequilibrio que en ningún caso es favorable para el funcionamiento de la economía. Ojo con el tema del cobre, entonces, respecto a sus movimientos, y hay que estarlo mirando de cerca. Fíjate que hoy en la zona euro hubo producción industrial en octubre que aumenta un 0,6%, por sobre lo esperado, pues esperaba un 0,3%, recuperándose, ¿no es cierto?, de esta caída que tuvo en el mes anterior. El aumento viene de la mano de los bienes de consumo durable y bienes de capital, mientras que los bienes de consumo no durables y bienes intermedios caen un poquitito. También hoy China entrega, no sé, cifras de actividad que muestran, por ejemplo, una mejora al margen, tal las ventas al retail y la producción industrial se expanden sobre lo anticipado en noviembre, y los precios de los metales detienen las caídas, aunque hoy día, ¿no es cierto?, el precio del cobre baja, pero se sostiene en $2.10. Yo creo que eso un poco se muestra la relevancia del sector consumo en este rebalanceo de la economía. Adicionalmente, ¿qué pasó con el yuan? ¿Te acordás que el yuan se había depreciado de una manera muy, muy importante, ha alcanzado sus niveles máximos en 5 años ante rumores respecto a una nueva fórmula de cotización de la moneda que abarque una canasta de monedas referentes? Recordemos lo del Fondo Monetario Internacional, que lo conversamos hace algunas semanas atrás, ¿te acuerdas? Así es, y lo reconocieron como una moneda para que formara parte de la canasta. Fíjate que yo debo reconocer, ahí me equivoqué. Ese día yo te dije, yo no veo los antecedentes técnicos como y lo reconocieron, sí. Y con un 10%, no fue tan bajito. No, le dieron una buena ponderación. Sí. Yo sigo pensando y creyendo que a la economía china en general, no solo un tema de tipo cambio, le hace falta flexibilizar y dar muchas más condiciones pro empresa y flexibilizar el tipo de cambio, además de otras flexibilidades sociales, como para poder aspirar a formar parte de. Mi impresión es que hubo una decisión más bien de carácter político ahí, y también una que no es menor, que es reconocer, más allá de la política, podría uno decir geopolítica, que es reconocer el peso y la relevancia que tiene hoy día la economía china como la principal economía exportadora del mundo, y por lo tanto es una moneda con la cual se transa. O sea, inevitablemente quienes comercian con China están
transando yuanes por dólar, yuanes por euro, intercambiando bienes, y por lo tanto, en ese sentido, se le reconoce el peso que tiene dentro de la economía mundial, aun cuando desde mi perspectiva no cumple con los requisitos técnicos como para formar parte de una canasta de moneda referencial. Pero el punto de fondo es que esta canasta referencial de moneda no sirve para nada, o sea, nadie la usa, no es un indicador o un instrumento sobre el cual esté indexado algún tipo de instrumento financiero. Es más que nada, yo creo, Javier, es algo que tiene que ver un poco con la preponderancia. Es como cuando dice una intervención verbal, que si bien, ¿no es cierto?, no tiene mayor peso, ¿no es cierto?, o no genera algo, pero ya tiene. Aquí hay una intervención verbal con respecto a la moneda, que es el yuan. Y se le reconoce un estatus. Se le reconoce un estatus a China. Un estatus, en el fondo, que lo da por su impacto, por su desarrollo económico y obviamente por el impacto que tiene a nivel global. Y si lo China tiene. es China, segunda economía del mundo. Y esta canasta no sufría cambios desde hace una buena cantidad de años. Estamos hablando de 10, 15 años que no se tocaba en términos de su composición, de las monedas que la componen. Sí varían todos los años los porcentajes de peso que tiene cada uno, y que cuando lo revisamos, me acuerdo, conversamos, dijimos, oye, el dólar tiene un 40 y tantos % y el euro tiene otro 30 y tantos, o sea, entre las dos monedas, más súmale la libra esterlina y el euro, entre la libra, el euro y el dólar, se llevan el 85% o el 80% del peso. Por lo tanto, esto cambia la composición, pero no de manera importante. Bueno, y con respecto, ¿no es cierto?, a Argentina, que lo dijimos, ¿no es cierto?, ya comienzan estas medidas importantes para, oye, entre paréntesis, qué terrible el accidente de este bus que se volcó y se murieron 53 personas en Argentina. Complicado, eran policías que viajaban, reconocieron, era un camino muy mal, en muy mal estado. Complicado. No sabía esa noticia, sin duda que cualquiera de estas tragedias son para un pueblo tan cercano como Argentina, para nosotros, es tremendo. Mira, va a ser entretenido Argentina, yo creo que vamos a tener que irlo mirando. Yo insisto con algo, hoy día, bueno, lo que de alguna manera hace el presidente Macri es un guiño a uno de sus motores, el motor exportador agrícola, principalmente el sector que exporta soya. La soya representa algo así como el 80 o 90% del total de las exportaciones de grano del país. Están todavía afectas a una retención o a un impuesto tipo royalty equivalente al 30% de las exportaciones, al 35% de su monto exportado, y ahora lo están bajando al 30%. Y a lo que se comprometió es a llevarlo a cero. En definitiva, yo voy a exportar... 30% es mucho. Está en 35, lo llevó a 30. Y el de los otros granos, maíz, trigo, cebada, etcétera, lo bajaron un 20. Y por lo tanto, como te digo, esta es una señal y es una muestra de llevar a la economía argentina hacia una economía de libre mercado, pro empresa, pro desarrollo. Hoy día en Argentina existe algo que se llama el silo bolsa, y el silo bolsa son reservas de soya que tienen los productores que la están guardando a la espera de la devaluación. O sea, aquí lo que se viene es la devaluación. Aquí la pregunta que se hacen todo es ¿cuándo? Porque hay reservas por el orden de 13.000 millones de dólares y que tienen una ventana de tiempo para poder ser vendidas del orden de 6 meses. Bueno, yo creo que ahí es complicado por la inestabilidad o por lo que puede generar, ¿no es cierto?, esta libertad cambiaria en Argentina, y sabemos que van a ser juiciosos y que van a ser muy cautos en esa línea. Para terminar nuestra mirada internacional, porque tenemos que hacer la pausa, lo único consignar que hoy día se conocieron datos de los países que tienen que ver con las economías del G20, que crecen un 0,3% en el tercer trimestre, y obviamente que Brasil volvió a repetir con la peor cifra de todos los miembros, ya que su PIB bajó un 1,7% entre julio y septiembre. A ver, yo solo agregarte una cosa para terminar con Argentina. Va a ser muy interesante estarlo mirando. Yo creo que es una economía a la que vamos a tener que ir siguiendo y comentando, como antes no la comentábamos, porque no había nada que comentar. Hoy día sí, yo creo que regularmente vamos a tener que incorporarlo, pero porque ofrece oportunidades para muchos empresarios chilenos, y efectivamente aquí hay una muestra de algunas reformas que van en la dirección que a nosotros nos acomoda como escenario para poder hacer negocios. A mí me interesa de sobremanera qué va a pasar con el tipo de cambio argentino. La verdad que eso va a ser... A ver, de que se devalúa, se devalúa. Sí. El tema es el pero cómo. ¿Cómo?
Para no generar ¿Y con qué magnitud? Tanta inflación, y que esa inflación finalmente se traduzca en... Aparte que para evitar, ¿no es cierto?, la verdad que la población se va a empobrecer con eso también. Sí, o sea, pero obviamente que eso genera... pero hoy día están en lo que se denomina una ilusión monetaria. Hoy Argentina está caro, o sea, si tú viajas a Argentina y quieres comprar algo, la verdad que está caro, objetivamente. Y si tú, o sea, tendrías que cambiar acá en Chile a algo similar a lo que es el dólar blue, que está un 40-45% por sobre el tipo de cambio oficial. La verdad que esa es la única manera de tener valores razonables a lo que uno compra. Si no, está comprando carísimo. Argentina está muy caro y por lo tanto es un desajuste tremendo de una moneda que no se condice con la devaluación que han tenido todas las monedas en el resto de Latinoamérica. Bueno, vamos a estar atentos a eso y también vamos a estar atentos en la segunda parte del programa porque la Dirección de Aeronáutica Civil nuevamente anuncia paro para el 17 y 18 de diciembre. Vamos a estar comentándolo luego de la pausa. Ser expertos en inversiones significa saber que el valor más alto siempre es el tiempo. Los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por tercer año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Ya volvemos. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta. La decisión fácil cuando se trata de decisiones complejas. Los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por tercer año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Ya estamos de vuelta. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Javier, le estábamos consignando. La verdad que esto no es una buena noticia a nivel nacional, tiene que ver, ¿no es cierto?, con los viajes que muchas personas pueden estar planeando o ya ahí listo, para concretar, perdón, la palabra no es planeando, es concretando. Porque hoy día sale una nota de LAN Chile que dice que espera información oficial del gobierno para adoptar las medidas por el paro de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Recordemos que anunció este gremio un paro para el 17 y 18 de diciembre y obviamente que eso tiene que ver con una serie de argumentos que sobre su cotización. Ellos quieren que les cambien el plan de cotización. Luego de las bases de los trabajadores rechazaron la última oferta del gobierno en materia de previsión social, el presidente de los trabajadores, José Pérez, dijo que la propuesta del gobierno es bastante lejos de las expectativas. Lo que pasa es que la Dirección General de Aeronáutica Civil depende de la Fuerza Aérea. Exacto. Y no los funcionarios de la Fuerza Aérea, sino que ¿cómo se diría? No son los pilotos. La gente que es de la FAT. Que son los operadores de todo lo que es el sistema de... No, pero los uniformados de la FAT. ¿Cómo se les denomina? Ay, no sé. Bueno, ellos... Personal de la FAT. El personal de la FAT. Los oficiales de la FAT. Pero los que no son civiles cotizan en Caperedena, que es un sistema... que es el sistema previsional de las Fuerzas Armadas, distinto al de los civiles. Y los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil en algún momento se acogieron, entonces, cuando en Chile se hizo el cambio, al sistema de administradores de fondos de pensiones AFP. Y hoy lo que quieren y están reclamando es volver al sistema antiguo. Al sistema más que antiguo, porque Caperedena sigue funcionando, al sistema de previsión, paralelo, en el fondo. Al sistema de previsión que especialmente tienen las Fuerzas Armadas, y en este caso, no sé, por eso digo, no sé si son funcionarios, porque funcionarios FAT, me imagino que entrarán civiles y no civiles, o sea, civiles y militares, pero básicamente a los miembros de la FAT que son militares, que quieren tener esa nueva condición. Y la verdad que lo veo bien poco probable, porque debe ser de un costo
gigantesco, un costo tremendamente alto. El Capreena tiene un costo para el Estado más o menos importante. Es un sistema de previsión a la antigua, que demanda recursos porque alguien tiene que colocar. La gente que está activa no alcanza a financiar el presupuesto de recursos que requiere el sector de los pasivos, por decirlo así, que serían quienes están en jubilación. Fíjate que los controladores aéreos aún no determinan apoyo al paro de estos los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Yo creo que eso vamos a estar atentos. Sabemos, ¿te acuerdas de este paro de 24 horas que generó? ¿Cuándo fue? ¿En septiembre fue o no? No me acuerdo, sí, pero más o menos en cercano esa a las fecha, vacaciones sí. de septiembre. Y eso obviamente que en esta época del año, en diciembre, me imagino que generaría mucha complicación. No te quería mostrar, pero yo viajo más o menos por esos días y el fin de semana, así que esperemos que hayan parado, que hayan terminado el paro, que lo hayan depuesto. Justo me toca, así que efectivamente es una molestia no menor porque implica reprogramar, los vuelos tienden a estar saturados, por lo tanto se complica mucho más. Yo te diría que el que más sufre es sin duda LAN, que ya está bastante golpeado, dicho sea de paso. Exactamente. Bueno, tenemos también noticias que tienen que ver con la confianza de los consumidores, que cae a un nivel bastante pesimista por las bajas expectativas laborales. En noviembre el IPECO cayó a 38,6 puntos y se ubicó en 93,6. Descenso se explicó por menores perspectivas sobre la situación actual y futuro. También se abre una semana clave en nuestro país por la tasa, ¿no es cierto?, política monetaria del Banco Central. Y tengo, si mal no recuerdo, no es la próxima, la semana subsiguiente, o sea, esta semana, la otra, vamos a tener el informe que hace Rodrigo Vergara ante el Congreso Nacional. El IPOM, creo que es el 21 de diciembre, si no me equivoco. Yo creo que está en lo correcto, no me acuerdo exactamente la fecha, pero creo que también es la próxima semana. A ver, respecto a eso, dos cosas. Uno, que esta semana mi impresión es que el Banco Central tiene el escenario perfecto para la toma de decisión. O sea, va a estar fresquita lo que haga la FED, con qué magnitud, cuál sea el mensaje. Y como consecuencia de eso, fíjate que yo le asigno una probabilidad relativamente alta a que el Banco Central vuelva a subir la tasa. Básicamente, como consecuencia de esta esperable, o sea, si la FED la sube, mi impresión es que el Banco Central en Chile va a hacer el movimiento de tasa en esta vuelta. Sí, Sí, y yo creo que la sube 25 puntos base y con eso no se desalinea del diferencial de tasa que tenemos en este momento con Estados Unidos, con lo cual contiene de manera importante cualquier movimiento que pudiera haber en el tipo de cambio o en el dólar. O sea, en el precio del dólar. ¿Y eso nos genera un impacto en la desaceleración de la economía? Entre la semana pasada y hoy hemos visto cómo el dólar ha escalado prácticamente 10 pesos. ¿Tú crees que eso es más importante que el efecto que pueda tener con respecto a la desaceleración de la economía? A ver, es que no se trata de si yo creo que es más o menos importante, se trata de cuál es el mandato del Banco Central. El mandato que tiene el Banco Central es el control de precios. Tiene un rango meta. Hoy la inflación en 12 meses está en el techo de ese rango meta y tiene un compromiso. Si no sube la tasa de interés y la Reserva Federal sí lo hace, va a haber un alza y una presión al alza importante en el tipo de cambio y eso le pega necesariamente a la inflación, con lo cual se quedaría en rangos superiores incluso al 4% en lo que viene del año. Entonces, la verdad que mi impresión es que están todas las condiciones dadas y entregadas para. Si tú me preguntas qué me parece a mí respecto del crecimiento, creo que el crecimiento hoy día está influenciado en parte por eso, pero también en una buena parte, o sea, cuando digo por eso, por la tasa de interés imperante, que tiene que ver con los costos de créditos, pero no menos cierto es el escenario internacional, los precios que estamos enfrentando sobre los productos que exportamos, la calidad de la confianza que tenemos en Chile sobre las instituciones, que no estamos hablando de la confianza respecto solamente del futuro, sino que el escenario político, las reformas, los escándalos que han habido. Ahí lo consignan, por supuesto, estos índices que muestran, ¿no es cierto?, este elemento que no es a lo mejor una variable económica, pero sí, como dice Alejandro Alarcón, incide tremendamente la variable MU. Sí, incide específicamente, le encanta hablar de esa variable porque es una variable que incide en el ambiente económico. Y ese ambiente económico es el que después permea para que puedan existir variables buenas de crecimiento económico. Entonces, bueno, si tú me apuras, yo creo que este jueves el Banco Central va a subir
la tasa, como te digo, tiene el escenario ideal y va a ser sumamente interesante también cuál es el statement o la declaración que haga el Banco Central respecto de su movimiento o no de la tasa este día jueves, porque va a tener fresquito, muy muy fresco lo que haya dicho la Reserva Federal en esta materia. Sí, como que le va a haber pasado todos los datos. Y por lo tanto nos va a delinear aquí le pasaron la pauta a la prueba, en definitiva. Sí, de todas maneras. Le toman prueba y al mismo tiempo le pasan la pauta, por lo tanto, y lo obligan a matizar, pero está dentro de pauta. Oye, antes que se nos acabe el programa, hoy día pasó algo bien interesante con respecto al caso La Polar. Los ex ejecutivos enfrentarán un juicio abreviado tras aceptar los cargos. Se trata del expresidente del directorio y exgerente general Pablo Alcalde, la exgerente de administración María Isabel Fará Silva y el exgerente de productos financieros Julián Moreno. Es decir, ellos aceptan los cargos para acceder, ¿no es cierto?, a un juicio abreviado. Siguieron la estrategia de Jadwe. Sin comentario. No, yo creo que sin comentario. Bueno, junto con esto, los 3 ex ejecutivos deberán cancelar una multa de 20 UTM cada uno. Y eso es con respecto a este caso. ¿Cuánto tiempo lleva el caso de La Polar? Ya perdí la cuenta, 3 años. 2012, 2011, yo diría que va para los 4. 3 años y medio. Mucho tiempo. Bueno, vamos a estar atentos a eso, vamos a estar atentos a la Reserva Federal en Estados Unidos, también al Banco Central en nuestro país, y estaremos comentando pues el próximo lunes. Sí, pues vamos a tener harto material. Que estés muy bien, Javier. Gracias a ti, Paulina. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados, BCI Asset Management, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.